a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte general sobre el concepto tahadí, que podemos entender algo así como un desafío. Pero ¿qué pasa? ¿El Corán nos está imponiendo un desafío? ¿Nos está retando a algo? Sí, realmente nos está invitando a algo que ya sucedió, por cierto, que fue la creación del Corán. Pero ¿cómo se entienden estos dos conceptos? Bueno, esto es lo que vamos a ver en Filosofía Apunte, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, la palabra tahadí proviene de la raíz trilítera árabe que es HDW, o más precisamente en su uso clásico, de la forma derivada entonces del verbo tahadá. Claro, es el sustantivo, tahadí, es el sustantivo verbal del verbo tahadá, que significa desafiar a alguien o retar. En su sentido más directo y básico, sin ningún desarrollo teológico ni nada, la palabra simplemente indica una confrontación en la que alguien invita a otro a probar su capacidad frente a algo. Es tan simple como eso. Pero en el contexto del Islam, esto cobra una relevancia muy grande, porque expresa la dimensión dinámica de la revelación como una interpelación directa ¿a quién? A la humanidad toda. Se trata de un rasgo que sitúa el texto, es decir, al Corán, en una relación con sus oyentes. La palabra revelada, convocada, desafía y exige una respuesta. Claro, todo esto ¿por qué? ¿Por qué se exige una respuesta? ¿Por qué estamos hablando de algo que es un desafío? Piensen ustedes que los politeístas en la Meca, esto es antes de la llegada del Islam, se dirigieron contra el profeta, porque imagínense, estaban todos los politeístas en la Meca y Mohammed estaba ahí, ya estaba dando sus primeros pasos como profeta, y naturalmente la figura del profeta Mohammed comenzó a despertar sospechas sobre si era realmente un profeta, claro está. El tema es que en su calidad de profeta, los politeístas le dijeron, bueno, si usted es un profeta, ¿por qué no realiza milagros? ¿Por qué no realiza milagros? ¿Por qué no hemos visto ningún milagro? Y esto lo decían no con un afán de saber, sino que con un afán de desacreditar la autoridad del mensaje y el origen divino, reduciendo entonces el Corán a una producción humana. O sea, no le creían al profeta Mohammed. Decían, esto es una invención tuya. Esto es una invención tuya. Es una producción humana, comparable a cualquier otra forma de discurso conocido dentro de su entorno. Y frente a estas acusaciones, Mohammed les dice, bueno, el milagro es el mismísimo Corán, porque la creación del Corán a su vez nos invita a todos quienes cuestionen a producir algo comparable. ¿Quién podría compararse con la producción de este texto? ¿Quién podría compararse? Aunque sea en una expresión mínima, ¿quién podría compararse? En una expresión mínima, o bueno, total si se quiere, ¿quién podría compararse? Este reto en verdad es inalcanzable. Entonces el tahadí introduce de este modo una dimensión pública de milagro. ¿Quieren ver el milagro? Bueno, ahí está el Corán, completo. Quien quiera creerlo, quien quiera verlo, leerlo, ahí está disponible. Ese es el milagro. Y esto se puede encontrar en el Corán, en las suras 17 y 88. Di si los humanos y los genios se reunirán para producir algo semejante a este Corán. No producirían nada semejante aunque se ayudaran mutuamente. Repetimos la ubicación del versículo, es Sura Al-Isra 17:88. Hay entonces una imposibilidad que depende de la naturaleza misma del discurso revelado, cuya singularidad se afirma desde el inicio
Y de hecho hay otra sura, la sura 11.13, la sura Al-Qamar 11.13, que dice: dicen, él lo ha inventado. Traigan entonces 10 suras inventadas semejantes a él. O sea, el desafío incluso se vuelve más concreto, reducimos su alcance. Tráiganme 10, ya no me traigan todo el Corán, toda una producción semejante, no, tráiganme 10, a ver qué tal. Y luego tenemos otra sura que es la 2.23, que dice: y si dudan de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traigan una sura semejante. Una, ahora está diciendo, una. ¿Y si ha podido ser aunque sea una? La verdad es que no. Y ahí está el milagro. Ahí está el milagro entonces del Corán y este concepto de tajadí, que es el desafío. Hay otro concepto que es el sarfá, que es el desvío. El concepto de sarfá, desvío, surge en el contexto de la reflexión sobre el tajadí, es decir, el desafío del Corán a producir un discurso semejante. La palabra sarfá proviene de una raíz árabe que significa entonces desvío, impedimento, y en este ámbito se utiliza para explicar por qué, a pesar de un desafío explícito que es el tajadí, el que es decir, a ver, hagan algo muy similar al Corán, nadie ha podido imitar el Corán. Y según esta teoría, pareciera ser que al ser humano se le impide, al ser humano corriente, digamos, se le impide hacer algo parecido. Y ni siquiera un ser humano corriente, un santo, lo que sea, no ha podido hacer algo semejante. Por lo tanto, hay algunos que creen, como los mutazilíes, que es imposible para el ser humano hacer algo como el Corán. Los mutazilíes decían en realidad, los mutazilíes que son teólogos, digamos, islámicos, decían que en realidad sí se podía hacer algo como el Corán. Pero sin embargo, hay algo que ocurre en el proceso de hacerlo, y es que Dios actúa directamente bloqueando la capacidad del ser humano para producir algo equivalente. O sea, aquí está metida entonces la mano de Dios. Y esta posición responde a una preocupación racional característica del pensamiento mutazilí. Al afirmar la inteligibilidad del mundo y las capacidades humanas, estos teólogos buscaban evitar la idea de una ruptura absoluta entre el lenguaje humano y el lenguaje del Corán. O sea, se puede hacer, pero necesitamos la venia, ¿no es cierto?, el permiso de Dios para que este impedimento no esté presente. Entonces, esa es una de las cosas que nos dan los mutazilíes. La sarfá permite sostener entonces que el milagro sigue existiendo, aunque desplazando su fundamento desde la forma del texto hacia la intervención divina. ¿Se dan cuenta? O sea, el sarfá nos dice hay un impedimento para hacer algo con características similares al Corán. Y frente a esta interpretación, otras corrientes teológicas como las azaríes sostienen que el Corán es inimitable por su naturaleza. Desde esta perspectiva, entonces, el desafío coránico no requiere ningún impedimento externo para ser efectivo, ya que la singularidad del texto se va a imponer por sí mismo. O sea, nadie podría hacer algo igual al Corán porque el Corán es absolutamente único, ¿ya? Y esto atiende también a la cuestión de unidad de los musulmanes, el concepto de unidad que es tan pero tan absoluto que no cabe ninguna pluralidad en él. Entonces en el Corán tampoco esto se va a permitir, por supuesto. Hay otro concepto que es el ijaz, que es el incapaz. Y el término proviene de la raíz árabe JZ, que significa incapacitar o dejar sin poder, y expresa la idea de que el ser humano queda imposibilitado de producir algo semejante al Corán. Y en este sentido, el ijaz se presenta como una consecuencia directa del tajadí. El Corán desafía, y la incapacidad de responder a ese desafío constituye la prueba de su carácter milagroso. Las reflexiones sobre el ijaz, es decir, esto de incapacidad del Corán, dieron lugar a una rica diversidad de posturas entre los teólogos musulmanes, especialmente entre los siglos III y V de la Égira. Uno de los primeros en abordar este problema fue Ibrahim al-Nassam, quien sostuvo que el carácter milagroso del Corán no reside en su estilo literario, sino que en la capacidad de anunciar hechos que luego se verificaron en la historia.
Y esta postura fue objeto de críticas por parte de otros teólogos como al-Baghdadi, aunque también encontró defensores dentro del ámbito mutasilí, quienes no veían contradicción entre esta interpretación y la afirmación del origen divino del texto. A partir del siglo IV de la Hégira, las posiciones en torno al Hijaz comenzaron a consolidarse y adquirir una mayor sistematicidad. Entre los mutasilíes, al-Rumani desarrolló un análisis detallado en el que identificó diversos componentes del carácter milagroso del Corán, destacando en especial su balagá, es decir, la elocuencia que tiene. Su enfoque se centra en los aspectos retóricos y estéticos del texto, entendido como elementos que producen un efecto persuasivo y que sitúan al Corán en un nivel superior dentro del lenguaje árabe. Por su parte, al-Khattabi ofreció una interpretación distinta, poniendo el énfasis en el efecto global del discurso coránico. Según su análisis, la fuerza del Corán no depende únicamente de recursos retóricos aislados, sino de su totalidad, de su estructura lingüística, que produce un impacto siempre profundo en quien lo escucha. En el ámbito azarí, al-Baqilani elaboró una de las defensas más influyentes de este ijaz, de esta incapacidad. En su obra compara el estilo coránico con el de discursos humanos, incluyendo textos considerados obras maestras de la literatura árabe, con el fin de mostrar su carácter singular. Y su análisis busca evidenciar una diferencia cualitativa más profunda de la que hemos estado hablando. Y aunque reconoce la importancia de la elocuencia que hablábamos antes, sostiene que el milagro del Corán no se agota en ella, sino que trasciende todo lo que es elocuente, ¿no? Otro autor relevante es al-Zamakhshari, quien desde una perspectiva mutasilí ofrece un comentario detallado del texto coránico, analizando sus elementos estilísticos y defendiendo su excelencia. Su obra intenta explicar ciertas irregularidades percibidas en el texto, lo que generó críticas por parte de algunos autores posteriores, quienes decían que era inapropiado someter el Corán a la regla de la gramática árabe. Entonces, es el propio lenguaje árabe el que debe ajustarse al Corán y no al revés. En épocas posteriores, los desarrollos sobre el Hijaz tendieron a consolidar las posiciones ya establecidas sin introducir grandes cambios sustanciales. Sin embargo, en el ámbito moderno, algunos estudiosos han planteado cuestionamientos sobre la inteligibilidad y la estructura del texto coránico, señalando la necesidad de interpretación para comprender plenamente su contenido. Incluso dentro de la tradición islámica se reconoce esta necesidad, como lo muestra también la extensa labor exegética desarrollada a lo largo de los siglos. También hay algo interesante con respecto a Don Ibn Khaldún, filósofo que hemos visto últimamente, porque cuando Khaldún habla sobre el tajadí, que es este desafío, la verdad es que lo trata de manera súper distinta. Para Khaldún, el tajadí es el anuncio previo de los milagros. Cuando nosotros vemos la Muqaddima, que es el libro que tiene Ibn Khaldún, digamos, el que se conoce por antonomasia, Khaldún, cuando habla sobre el tajadí, dice: esto es el anuncio previo de un milagro, porque para Khaldún esas son las condiciones del milagro. El milagro debe ser anunciado. Hay cosas extraordinarias que puede hacer el hombre, pero muchas caen dentro de la casualidad, muchas caen dentro de la fortuna, incluso siendo valí, es decir, siendo santos, se pueden lograr cosas extraordinarias, pero el milagro, para que sea milagro, debe ser previamente anunciado. Y eso para Ibn Khaldún es el tajadí. El tajadí es el anuncio previo, no significa desafío. No es que Khaldún no crea en el desafío del Corán, sino que nos dice que para el milagro necesitamos el tajadí, porque tajadí significa anuncio previo, ¿ya? Esto es lo que diferenciaría en todo caso a los milagros de un profeta y a los hechos extraordinarios de un santo, de un walí. Esas son las cosas que lo diferenciarían totalmente. Y bueno, es una de las cosas que piensa Ibn Khaldún. Bueno, muchachos, esto es lo que yo les quería hablar sobre el tajadí, este desafío
de la filosofía musulmana, que es, bueno, hagan algo parecido al Corán. A ver, uno podría decir, ya Mohammed acaba de realizar un milagro que es el Corán, pero eso no es así, no es así. O sea, Mohammed es el receptor de esta revelación, porque el autor es Dios, digamos, ¿ah? Es Alá en este caso, y es solamente Mohammed quien lo comienza a escribir. Ya, perfecto, pero entonces podríamos ver otros textos religiosos, como por ejemplo la Biblia. Ya, pero la Biblia es distinta al Corán, o sea, el origen por lo menos es de inspiración divina, sí, pero realizada por varios autores inspirados también, ¿ah? O sea, les llegó esta inspiración y comenzaron a escribir, y son varios autores. El Corán es un solo libro, en cambio el de la Biblia son un conjunto de libros de historia, de poesía, hay cartas, ¿ah? El Corán está obviamente escrito en árabe clásico, inseparable del texto. En cambio la Biblia en hebreo, arameo, griego, ¿no es cierto? Absolutamente traducible. En el Corán hay una voz única y un único estilo. En cambio en la Biblia hay varios estilos. Básicamente en el Corán hay una revelación directa de Dios a Mohammed y en la Biblia hay una inspiración divina. Pero por otro lado también tenemos la Torá, que se le fue revelada a Moisés, ¿no es cierto? Podríamos decir que en parte de su autoría, pero después hay una redacción posterior. Tenemos que entender que la Torá también es parte de un conjunto mayor que es el Tanaj, ¿no es cierto? Ahí está solamente el hebreo. Se puede traducir, por cierto. Hay una transmisión, una fijación progresiva, pero también una relatividad con respecto al estilo. No hay un estilo único como en el Corán, sino que también es relativo. Lo mismo podríamos decir de los Vedas, ¿no es cierto?, que no tienen en realidad un momento único histórico, pero sí tienen múltiples sabios, sí hay una colección de textos rituales, de himnos. Por lo tanto, con todo esto nosotros ya podemos saber qué es lo que distingue el Corán de los demás textos. O sea, fundamentalmente su unidad, la unidad, el concepto de unidad muy, muy importante. El tawhid, que nosotros ya habíamos visto en Filosofía Apuntes, ese carácter de dictado divino y de una centralidad absoluta. Mientras que los otros textos sagrados, divinos, tienen más, pareciera ser que hay más autoría humana, hay más diversidad, más literalidad y desarrollo histórico mucho más desarrollado. O sea, hay más pluralidad en los otros textos frente al Corán. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandra Durango, Nesa Basilio y Sebastián Gallo 3370. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.